Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el período del desarrollo, antes de que el niño ingrese a la escuela. Los trastornos se manifiestan normalmente de manera temprana en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracterizan por una carencia del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, por ejemplo en la capacidad de adaptación, manejo de los desafíos, como percibe, interpreta y reacciona ante su entorno. En el social, el desempeño de roles en la familia, en trabajo y la vida, establecer y mantener relaciones, disfrutar el tiempo libre y cuidarse a sí mismo, y en el académico, el rendimiento y éxito académico u ocupacional como actividades y roles en el ámbito laboral, personal y de ocio. El rango de los déficits varía desde limitaciones muy específicas del aprendizaje como la lectura, escritura, cálculo y razonamiento, o del control de las funciones ejecutivas como la habilidad para planificar, organizar, regular el comportamiento y lograr metas de forma eficaz, y hasta deficiencias globales de las habilidades sociales, por ejemplo dificultad de un niño para iniciar o mantener una conversación, y de la inteligencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo, por ejemplo la capacidad de un adulto para vivir de forma independiente, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social como reciclar, usar transporte público, participar en actividades de voluntariado, entre otros, y el funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en casa o en la comunidad. En el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, podemos encontrar los principales tipos de trastornos del neurodesarrollo de los que hablaremos, los cuales son el trastorno del espectro autista o TI, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, el trastornos del aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos motores y trastornos de tics. El trastorno del espectro autista se diagnostica solamente cuando los déficits característicos de la comunicación social están acompañados por comportamientos excesivamente repetitivos, por ejemplo el lavado de manos, balanceo del cuerpo y ordenar objetos, también por intereses restringidos como un interés obsesivo en números, formas, juguetes, entre otros, y por la insistencia en la monotonía, por ejemplo, comer los mismos alimentos todos los días o necesidad de tomar siempre el mismo camino para ir a algún lugar. Se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación social, por ejemplo el no responder cuando les llaman por su nombre, o tener dificultad para iniciar una interacción, y la interacción social en múltiples contextos como la timidez, miedo al rechazo y ansiedad social, dificultando la creación de amistades, incluidos los déficits de la reciprocidad social como el acercamiento social anormal, incapacidad para mantener el hilo de una conversación, dificultad para compartir entusiasmo o sentimientos con otros, y problemas para iniciar o responder a otros. Los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social, por ejemplo evitar el contacto visual, adoptar posturas corporales defensivas como cruzarse de brazos, dificultad para interpretar señales no verbales como el sarcasmo o las expresiones faciales ajenas, y las habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones como la escucha activa, la asertividad, la empatía, la comunicación clara y el establecimiento de límites. La discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia, y puede deberse a un daño adquirido durante el período del desarrollo a causa, por ejemplo, de una lesión cerebral grave, en cuyo caso también puede diagnosticarse un trastorno neurocognitivo como el Alzheimer. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo definido por niveles problemáticos de inatención como dificultad para organizar tareas, perder objetos importantes, olvidar actividades cotidianas y distraerse fácilmente. Desorganización, hiperactividad e impulsividad. La inatención y la desorganización implican la incapacidad de seguir tareas, que parezca que no escuchan a niveles que son incompatibles con la edad o el nivel del desarrollo. La hiperactividad-impulsividad implica actividad excesiva, movimientos nerviosos, incapacidad de permanecer sentado, intromisión en las actividades de otras personas e incapacidad para esperar, que son excesivos para la edad o el nivel del desarrollo. A menudo persiste hasta la edad adulta, con consecuentes deterioros del funcionamiento social, académico y ocupacional.
Los trastornos del aprendizaje afectan la capacidad cognitiva, afectando en la lectura, la escritura y generando dificultades para comprender los números, por lo que se requiere de métodos pedagógicos adaptables. Los trastornos de la comunicación incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la comunicación social que se caracterizan por déficits en el desarrollo y en el uso del lenguaje, el habla y la comunicación social. Y el trastorno de la fluidez, también conocido como tartamudeo, tiene su inicio en la infancia. Su inicio se marca en la infancia y se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, por ejemplo ejercicios para la respiración, la voz, la resonancia y la articulación, abrir y cerrar la boca, masticar, leer en voz alta, repetir palabras y oraciones. También se caracteriza por la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o las vocales, las palabras fragmentadas que son pausas en medio de una palabra, los bloqueos que son pausas audibles o silenciosas, se queda en silencio, con la boca abierta, antes de poder empezar la frase, y las palabras producidas con exceso de tensión física como tensión de los músculos al intentar hablar, puede ser en la cara, el cuello o otra parte del cuerpo, como apretar los labios o cerrar los ojos. Los trastornos motores del neurodesarrollo incluyen el trastorno del desarrollo de la coordinación, que se caracteriza por déficits en la adquisición y ejecución de las habilidades motoras coordinadas, y se manifiesta con una torpeza y lentitud o inexactitud en la ejecución de las habilidades motoras que interfiere con las actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, problemas para abrocharse los cordones, sujetar correctamente un lápiz o mantenerse en equilibrio al andar. El trastorno de movimientos estereotipados se diagnostica cuando el individuo tiene comportamientos motores repetitivos, aparentemente guiados y sin objetivo, como agitar las manos, mecer el cuerpo, golpearse la cabeza, morderse a sí mismo, morderse las uñas o darse golpes. Los movimientos interfieren con las actividades sociales, académicas u otras. Si los comportamientos causan autolesiones, esto se debería especificar como parte de la descripción diagnóstica. Los trastornos de tics se caracterizan por la presencia de tics motores, como parpadear, sacudir la cabeza, encogerse de hombros, hacer gestos faciales, o tocar objetos, y los tics vocales, que son movimientos o vocalizaciones repentinos, rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados, como carraspear, gruñir, toser o resoplar. El trastorno específico del aprendizaje se diagnostica cuando hay déficits específicos en la capacidad del individuo para percibir o procesar información eficientemente y con precisión, afectando la lectura, la escritura, problemas con conceptos numéricos, organización del pensamiento, interfiere con la comprensión y recuerdo de información auditiva. Se manifiesta primero durante los años escolares y se caracteriza por dificultades persistentes que impiden el aprendizaje de las aptitudes académicas básicas de lectura, escritura y matemáticas, y puede producir deficiencias durante toda la vida en las actividades que dependen de habilidades y conocimientos, incluido el rendimiento ocupacional. Los trastornos del neurodesarrollo pueden incluir como especificador la frase, asociado a una afección médica o genética conocida o a un factor ambiental. Este especificador permite a los clínicos documentar factores que podrían haber intervenido en la etiología del trastorno. Por ejemplo, un niño presenta un patrón de retraso en el lenguaje y dificultades en la comunicación social, que coinciden con los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, asociado a una afección genética conocida, en este caso el síndrome del cromosoma X frágil, que probablemente haya causado o contribuido al desarrollo del TIC, proporcionando una comprensión más precisa y completa del trastorno para guiar el tratamiento. Los trastornos del neurodesarrollo no son una enfermedad que hay que curar, sino una forma de ser que hay que comprender y potenciar. Cada niño con un trastorno del neurodesarrollo tiene potencial para aprender, comunicarse y participar activamente si recibe el apoyo adecuado. Toda la información presentada procede del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, también conocido por sus siglas DSM-5. Gracias por tu atención y no te olvides de dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido.